y a partir de ahora todo transcurre en el escenario montado a metros de la Casa de Gobierno. Ya han pasado, recordemos, Víctor Heredia, también ha estado Teresa Parodi, en fin, muchos artistas populares que continuarán diciendo presente en este escenario, en las afueras, a metros de Casa de Gobierno, en la Plaza de Mayo. Ahora es el turno de Paca Paca, parte de Paca Paca allí entonces en el escenario. Lo estaremos compartiendo en esta edición especial de Visión 7. Caramelo Santo también se está anunciando. En fin, una serie de artistas y de grupos de diferentes estilos musicales que estarán diciendo presente en estos 30 años de democracia aquí en Plaza de Mayo. Y el artista Garroqui, tal como nos anticipaba hace algunos minutos nada más nuestro compañero Fernando Alonso, será una sorpresa. Nosotros ya sabemos de quién se trata, pero no lo podemos anticipar, no estamos en condiciones de hacerlo todavía, y que transformará este escenario que tenemos justo a muy poquitos metros, a menos de 100 metros de nosotros, en lo que será el punto fundamental de esta celebración de 30 años de democracia, democracia para siempre, tal como lo indica la consigna de la convocatoria. También decía la primera mandataria, Silvia, que en estos días ha estado en comunicación permanente con los gobernadores de aquellas provincias donde se han producido diferentes hechos de violencia, saqueos a supermercados, saqueos a comercio. Bueno, parte del discurso de la presidenta Cristina Fernández esta tarde en Casa de Gobierno, en el Museo del Bicentenario, mientras estamos compartiendo justamente lo que le decíamos, el escenario de Plaza de Mayo, este escenario allí, Paca Paca, Caramelo Santo, en el escenario lo compartimos. Llamen al niño que lo sabe todo. Ay, no, el niño que lo sabe todo. El niño que lo sabe todo. Acción, chispas, aventura y explosiones. Amor, trompetas y revoluciones. Representativas. Amor, trompetas y revoluciones. A propósito de Caramelo Santo, a quien estamos escuchando en el escenario, también algunas otras personalidades, representantes de los distintos ámbitos, educativo, cultural, del periodismo, colegas nuestros, que de estos 30 años de la democracia hacen un raconto y nos dan su parecer. Bueno, el testimonio ahora de Mario Weinfeld, esto decía sobre los 30 años de la democracia. Más testimonios, aquí están. Mario, elecciones del 30 de octubre de 1983, la llegada de Alfonsín al poder, las primeras decisiones, el juicio a la Junta. ¿Qué significó esa etapa de transición democrática para la Argentina? Y yo digo siempre, y le digo especialmente por ahí a las personas que son más jóvenes y que por suerte no han vivido eso, que nunca lo deseo, pero que no hay etapa más divertida que la salida de la dictadura. Salir de la dictadura, o sea, es decir, hay un momento en que la dictadura se cae a pedazos, se cuartea y uno no... Y se produce realmente, digamos, todo vida, hay una capacidad de resistencia, se sale a la calle. Es decir, el propio periodo previo de la campaña electoral, de la transición y demás, fue un periodo formidable, un periodo donde realmente se recuperaban las libertades. Y visto en perspectiva, yo no voté al presidente Alfonsín, no creo haber hecho bien en no haberlo votado. Y francamente creo que Alfonsín fue la figura que mejor conectó con eso, que entendió mejor el clima de época en muchos sentidos, sobre todo en ese, en el sentido que la sociedad necesitaba alivio, distensión, estar lejos de la dictadura militar, paz, respeto, democracia. Alfonsín lo encarnó muy bien. Yo creo que ese es su gran legado. Y el comienzo del gobierno, en una etapa en la que creo yo también se advertían poco muchas de las restricciones que la Argentina iba a tener, o por lo menos se valoraban con menos gravedad de lo que realmente tenían, inclusive la deuda externa, inclusive la dificultad de crecimiento. Y yo creo que ahí Alfonsín no estaba exento, o el radicalismo, ni la dirigencia política en general estaba exento de tener una limitación en ese sentido. Pero el primer momento fue el momento de las calles, de los recitales, de recuperar una cantidad de libertades que hasta te habías olvidado que las habías perdido. La necesidad de expresarse. Claro, la necesidad de expresión, de poder salir por la calle. La dictadura no solo está prohibido, que está, es decir, la manifestación política, pero también está prohibido tener el pelo largo, besarse en la calle, si te descuidas comer un pancho en la calle. No, es decir, la dictadura era un régimen integral, inclusive había cosas que ni sabías si estaba prohibida y no hacías por las dudas. La música, la aparición de los artistas populares, todo eso
cuajó muy bien con la llegada del gobierno democrático y del propio presidente que lo encarnaba muy bien. Entonces hubo un periodo realmente donde, más allá de los fenómenos políticos que se produjeron, y sobre todo los que se produjeron en el peronismo derrotado, digamos, fue una etapa de apertura y uno la vive en perspectiva. Seguramente en el momento también uno vivía más cosas interiormente y personalmente, pero vivía como una etapa de gran distensión, es decir, realmente se recuperó la democracia y eso se vivía. Y el juicio a la Junta mismo fue una gran escena de la democracia, un gran avance, la presentación de la CONADEP. Esos son momentos que uno recuerda, más allá de que uno los ha visto 8000 veces en informativos, y me no voy a decir en documentales y demás, uno recuerda vivamente cuando eso pasó. Yo me acuerdo de sábado. Yo ya no sé cómo me acuerdo tampoco, ¿viste? Porque también te acordás porque lo viste, y te acordás porque lo viste en el documental, y te acordás porque lo viste, pero yo me acuerdo el lugar. ¿Viste como vos te acordás de un hecho histórico y te acordás con quién estabas, cómo lo escuchaste? Y yo creo que fue un gran momento, que fue una gran jugada del presidente Alfonsín, que se entendió muy bien, que la sociedad acompañó a su modo, y que tal vez ese tramo del 83 al 85 fue el gran momento del radicalismo en ese momento, de ese nuevo radicalismo. Digamos que fueron 2 años luminosos que dejaron mucho, que dejaron mucho. Yo creo que lo que ustedes han hecho ya ha entrado en la historia de nuestro país. Constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro. La recuperación de la libertad. Oh, estaba todo prohibido. No se podía hacer Ciertos nada de testimonios nada. grabados, pero también invitados. Eduardo Rinesi es filósofo, es rector de la Universidad Sarmiento. Eduardo, buenas tardes, gracias por venir. Hemos hablado y hemos recorrido parte de estos 30 años de la democracia, pero hacíamos hincapié en lo difícil que fue llegar justamente a esta democracia, a este comienzo allá por el 10 de diciembre de 1983. Sin duda fue producto de una cantidad de circunstancias, de una fuerte movilización popular, de una fuerte organización política. Es fácil recordar los tiempos de la multipartidaria, la organización de los partidos políticos democráticos, la evidente influencia que tuvo sobre el proceso la Guerra de las Malvinas y su resultado, la aparición indudablemente de un liderazgo político democrático tan fuerte como el de Alfonsín, y la idea que en aquellos años era tan fuerte, tan potente, de la necesidad de recuperar un conjunto de libertades, y la aparición de la idea, de la noción de la utopía de democracia como el nombre que le dábamos a esas libertades que queríamos recuperar y a las que imaginábamos en un futuro como plenamente realizadas, ¿no? Me parece que cuando decíamos democracia, en los primeros 80, al final de la dictadura, al inicio mismo del ciclo que se abre a fines del 83, nos imaginábamos un futuro de libertades, que era eso que de modo más flagrante, más brutal, nos había sido retaseado durante los años anteriores, y nos imaginábamos ese futuro de libertades como un futuro utópico hacia el que había que caminar. Por eso esa metáfora de la transición, del camino, de la ruta hacia un lugar que había que alcanzar y que estaba siempre más adelante. Eduardo, en los últimos años estamos hablando de Argentina como parte de una América Latina unida y como parte también justamente de lo que ha sido este proceso de 30 años de democracia. Pero ¿qué significó la figura de Alfonsín en el 83, cuando en gran parte de los países de la región todavía había dictaduras? Yo creo que fue una presencia importantísima en la historia argentina y sin duda en la historia continental. La recuperación que hizo hace unos pocos minutos la presidenta de la figura de Alfonsín, de su centralidad en el inicio del proceso democrático, de esos años que fueron breves pero muy intensos, que se extienden entre el 83 y quizás mitad del 87, tal vez no mucho más, ¿no? Esos años de la transición, ese sueño de la libertad, esa
esa presencia tan fundamental de Alfonsín en la vida política argentina de esos años. Me parece que está muy bien que lo haya recuperado la presidenta, esa figura de la Argentina en una democracia en libertad condicional. Me parece una figura interesante, ¿no? Es decir, era una democracia que aún no estaba instalada, era una democracia que requería una fuerte dimensión épica para instalarse, hoy diríamos un fuerte relato épico para instalarse, ¿no? En eso se distingue sin duda esa democracia que empezaba a dar sus primeros pasos de esta que hoy vemos con todas las sombras, con todos los problemas, los que en estos mismos días argentinos hemos vivido, mucho más consolidada, mucho más afirmada. Me parece que la comparación entre los dos puntos extremos de este proceso, que me parece que es el hecho más interesante del discurso de la presidenta que acabamos de escuchar, me resulta muy sugerente. Aquellos años iniciales de lucha, de búsqueda de una democracia entendida como paraíso de las libertades, y estos años que por el contrario me parece que no están tan asociados a la idea de la libertad a recuperar, sino a la idea de los derechos a seguir conquistando. En eso el final del discurso de la presidenta y en general toda su retórica, toda la discursividad del gobierno es muy enfática. Hoy no se trata tanto de recuperar de manos de una dictadura unas libertades que no serían nuestras, sino más bien de seguir haciendo avanzar a este proceso de democratización en el sentido de una conquista de mayores cantidades de derechos que nos requiere tener un mejor Estado, un Estado más competente, un Estado más democrático, un Estado más garantista. Me parece que esa es la idea de democracia que hoy domina entre nosotros en la Argentina, y que hayamos pasado de aquella necesidad de libertades que debíamos recuperar a este sueño de derechos que vamos conquistando, a mí me parece que es una excelente noticia y un buen modo de festejar estos 30 años de democracia. Vos fijate, Eduardo, hasta qué punto estaba en libertad condicional los primeros años de la democracia, los primeros años de la democracia en la Argentina teñida de alzamientos militares, por ejemplo. Sí, claro, sin duda, sin duda. Cuando uno recuerda aquellos años ve con mucha fuerza la centralidad que tenían un conjunto de lo que en aquellos años se llamaba en el discurso liberal alfonsinista corporaciones, ¿no? La corporación militar sobre todo, pero no únicamente, también las corporaciones empresarias, también la corporación agropecuaria a la que dedicó el expresidente Alfonsín algunas diatribas muy importantes, la corporación clerical a la que no le ahorró críticas tampoco Alfonsín. En ese sentido, cuando se dice que hay algo del kirchnerismo que recupera lo mejor del primer alfonsinismo, no hay ninguna exageración en eso. En efecto, me parece que esa lucha anticorporativa, profundamente democrática, es el hilo secreto que une los dos periodos. ¿Y cuánto tuvieron que ver en ese periodo las fuerzas que pugnaban justamente por la no democracia y que derivaron en lo que fue la obediencia debida y el punto final? Sí, claro, es que son presencias como estos mismos días argentinos nos han revelado, y en eso también fue muy enfática la presidenta recién. Son fuerzas que no se deciden a retirarse de una vez de la vida pública argentina. Son acechanzas permanentes a las libertades, a la vida democrática. En aquellos años fueron una presencia fortísima, una presencia muy preocupante, una presencia que tenía un poder muy grande e incluso niveles de aceptación en ciertos específicos sectores sociales muy preocupantes. Hoy no podría decir que la Argentina en general es un país decididamente más democrático que eso, y en ese sentido no amanecemos todas las mañanas con el sobresalto de saber cuál es la fuerza que va a desestabilizar la democracia hoy. Pero acontecimientos como los de estos días, o como los de muchos de estos últimos días, semanas, meses en la Argentina, nos advierten hasta qué punto no podemos bajar la guardia, porque esas fuerzas antidemocráticas siguen acechando siempre en el límite de la democracia. Eduardo, gracias por haber venido. Ha sido un gusto que hayas estado en esta edición especial de Visión 7. Gracias, Eduardo. Repasando entonces con Eduardo Ranesi, filósofo y además rector de la Universidad de General Sarmiento, un poquito de esta historia de estos 30 años de democracia, pero con ustedes también hemos compartido desde el principio lo que llamamos algunas pastillitas, algunos hechos históricos que vale la pena recordar. AFJP, por ejemplo, lo recordamos, hacemos una pausa y ya volvemos. Ya estamos.
Lo que esté por la afirmativa, sirva el sindicato. Dura, compleja, difícil, pero muy buena ley. Tenemos convicción que la reforma al régimen previsional es una muy buena ley para todos los jubilados futuros, que seguramente van a estar mejor que los actuales. ¿Cómo podremos hacer para que en lugar de 13% el ajuste vaya siendo cada vez menor y en algún momento pueda ser 0? A los que quieren seguir con el sistema de las AFJP, ¿a qué caja defienden o a qué caja quieren representar? Con 46 votos a favor, 18 en contra y una abstención, se convirtió en ley el proyecto que propone la eliminación del régimen previsional de capitalización y crea el sistema integrado previsional argentino. Creo que hoy es un día de reparación histórica para los trabajadores y para los jubilados de nuestro país. El bloque oficialista en el Senado obtuvo los votos necesarios para la aprobación de la Ley de Movilidad Previsional. El promedio de crecimiento de las jubilaciones y pensiones con la aplicación de esa fórmula va a tener siempre un porcentual adicional por encima del crecimiento del salario promedio en el país.